ars bonit et aequi, el derecho de lo bueno y de lo justo, como lo definió el jurista romano Celso, un arte cultivado durante siglos. Durante décadas hemos aprendido de los grandes juristas como Helmut Kohl, Frank Viacar, Peter Stein, Bellomo o Prodi, por nombrar solamente unos pocos, que uno de los grandes éxitos culturales de Europa es su derecho, su singular cultura jurídica. Pero comprender la ciencia jurídica europea requiere necesariamente mirar al pasado, sin el cual no es posible entenderla. La cultura jurídica europea viene marcada por un acontecimiento trascendental, el descubrimiento en Pisa en el siglo XI, en torno al año 1100, del digesto de Justiniano por el jurista Irnerio y la posterior labor que sobre la obra realizan los glosadores de la Escuela de Bolonia. Esta obra, que hoy forma parte de lo que conocemos como el Corpus Juris Civilis, fue concebida por el emperador Justiniano en el siglo VI cuando ordenó elaborar una inmensa recopilación de fragmentos provenientes de las obras jurídicas clásicas. La cultura jurídica europea comparte unos principios que encuentran su razón de ser en el derecho romano. Son herencia directa del mismo. El derecho romano ha sido ese sustrato que ha permitido a la tradición jurídica europea desarrollar la ciencia del derecho, a la vez que ha contribuido a la formación de una identidad europea, sin lugar a dudas, algo importante y relevante para toda Europa. Pero ¿por qué el derecho romano ocupa ese lugar? Sin duda, ello es posible porque el derecho romano fue ante todo un derecho eminentemente jurisprudencial, producto de la reflexión de los juristas y de la jurisdictio praetoria. Estos dos elementos, a partir del siglo I después de Cristo, conviven con el derecho que emanaba de la Cancillería imperial, hasta que ésta acaba convirtiéndose en la única fuente del derecho. Lo cual significa que durante mucho tiempo, durante muchos siglos, el sistema romano era un sistema abierto, en el que la autoritas del jurista no va a encontrar una imposición de una autoridad superior. El derecho romano no estaba sistemáticamente ordenado como una ley, a modo de cuanto sucede hoy en las modernas legislaciones, sino que era creado y aplicado por los juristas, lo cual explica la adaptación y elasticidad del mismo al momento de resolver cuestiones prácticas, a la vez que permitía a los juristas desarrollar figuras, conceptos y reglas que trataron de armonizar siempre con el fin de evitar contradicciones internas. Para ello se guiarán por una serie de valores y principios fundamentales, como la libertas, la libertad de las personas, la bona fides, la humanitas o la protección de los derechos adquiridos como el propio derecho de propiedad. Esa creación del jus, del derecho en mayúsculas, hace que los propios romanos consideren su derecho un arte, ars bonit et aequi, el derecho de lo bueno y de lo justo, como lo definió el jurista romano Celso, un arte cultivado durante siglos. Los juristas medievales toman ese derecho y desde la primera generación de glosadores, sobre la base de los textos del derecho romano, no como fuente, sino para la solución de casos concretos, definiéndose desde entonces en modo permanente el carácter jurisprudencial de la concepción del derecho. Un carácter que los medievales legaron a los juristas de las edades modernas y contemporánea, siendo esta la concepción básica que todavía hoy entraña la experiencia jurídica de los países continentales europeos, pero también del derecho anglosajón, que se vio marcado por el derecho romano. Por tanto, debemos decir que el punto central de continuidad desde el derecho romano, como elemento integrante de la cultura jurídica europea, lo constituye un fenómeno histórico jurídico que nosotros conocemos como la recepción del derecho romano. Eso sí,
en su forma del jus comune europeo, que se oponía a los derechos propios de los diferentes territorios. A partir de este momento, los distintos movimientos jurídico-intelectuales de tanta importancia como el humanismo jurídico y el justnaturalismo racionalista van a contribuir a perfilar la ciencia jurídica europea, bajo cuyo significado se identifica el importante núcleo de origen romano que los sistemas civiles de la Europa continental comparte. Pero sin duda a ello también va a contribuir la elaboración doctrinal de la ciencia jurídica alemana de los siglos XVIII y XIX, la pandentística, que tomando los textos de las fuentes justinianeas transformó el derecho romano en un sistema de derecho abstracto y racional, un derecho aplicable a la realidad de su tiempo, a la Alemania de ese momento, y cuyos resultados se van a poner de manifiesto en el BGB alemán, en el Código Civil alemán, cuya herencia la forman buena parte de los códigos civiles que hoy conocemos tanto en Europa como en América Latina. Tenemos, por tanto, que mirar al derecho no solo como una ley, sino como una ordenación, el derecho como expresión y regulación de la vida en sociedad. Este derecho debe ser entendido como un producto cultural basado en un proceso de transmisión de ideas continuamente interpretadas y reinterpretadas a través de la historia. Y es por ello que la tradición jurídica heredada de Roma permite a Europa identificarse como comunidad de derecho, de valores comunes. Ese es el legado que el derecho romano va a dejar en la tradición jurídica europea hasta nuestros días, del cual no podemos desprendernos.